Hola chicos, bienvenidos a esta clase de microbiología al sistema nervioso. Esta es la segunda parte. En el primer video ya vimos la generalidad de la infección y vimos meningitis y absceso cerebral. Ahora podemos seguir con toxinas como la botulínica y tétanos, y con las infecciones fúngicas y parasitarias. Pasemos ahora a las infecciones por toxinas. Clostridium es un género de bacilios gram-positivos anaerobios, no requieren oxígeno. De hecho, algunos incluso mueren si se exponen a él, porque no tienen las enzimas que neutralizan los derivados tóxicos del oxígeno. Y también tienen la capacidad clave de formar esporas. Se encuentran en el suelo, en ambientes acuáticos y en el tracto intestinal de los humanos y los animales. Una espora es una estructura de resistencia dormida, digamos, que la bacteria forma en condiciones adversas. Acá empaqueta su material genético esencial en una cápsula muy resistente a la desecación, al calor, a la radiación y a los químicos. Y cuando las condiciones mejoran, germina y vuelve a ser una célula activa. Las formas vegetativas se inactivan fácilmente con el calor y desinfectantes, pero las esporas pueden resistir a esto. Entonces, para eliminarlas de verdad se necesita una esterilización, que sería una alta presión y temperaturas sostenidas, que se usan con un autoclave. Esto explica por qué los objetos metálicos oxidados y cortopunzantes se asocian tanto a tétanos, porque la espora necesita entrar mediante una herida y estos objetos que están sucios con superficies irregulares mantienen viable la espora hasta el momento de la inoculación. Además que crean las heridas profundas y con poco oxígeno, que es justo el ambiente que Clostridium quiere para reactivarse. Clostridium se divide en 4 grupos según el tipo de enfermedad que produce. Los neurotóxicos como Clostridium tetani y botulinum son los más importantes de hoy. Los histotóxicos dañan múltiples tejidos por sus toxinas que generalmente se ligan a las lesiones traumáticas previas. Estos serían Clostridium perfringens, Clostridium novilli, Clostridium septicum y otro más. Los enterotoxos como Clostridium perfringens y Clostridium difficile son los causantes de la diarrea y la colitis, y los piógenos suelen dar en cuadros purulentos que a menudo son de etiología polimicrobiana, es decir, con varios microorganismos a la vez, donde acá las toxinas no tienen un papel patogénico importante. Una neurotoxina es una sustancia química que lesiona el sistema nervioso. Sirve como un ligando, o sea, la molécula que se une de forma específica a un receptor. Acá sería a las proteínas presentes en las neuronas. Para entender el tétanos y el botulismo necesitamos 2 neurotransmisores. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Este frena la actividad neuronal hiperpolarizando la membrana y volviendo la neurona menos propensa a disparar una señal eléctrica. La acetilcolina permite la transmisión de señales entre neuronas y hacia el músculo. Actúa en la unión neuromuscular, que es el punto de contacto donde una neurona motora le dice a una fibra muscular que se contraiga. Con esto entendemos la diferencia central. El tétano bloquea el freno, o sea, a la inhibición de GABA y glicina, generando una sobreactivación descontrolada y parálisis espástica, músculos rígidos que no se pueden relajar. El botulismo bloquea al acelerador, la acetilcolina, dejando a un músculo sin señal para contraerse y resulta en una parálisis flácida, músculos débiles sin tono. Todo lo demás deriva de esta diferencia. Ambas toxinas, la botulínica y la tetánica, pertenecen a la familia de las neurotoxinas clostridiales y comparten la misma arquitectura, una cadena ligera, una enzima que corta otras proteínas, la proteasa, y ejecuta la acción tóxica, y una cadena pesada, que es la que transporta la cadena ligera y la que reconoce también a la célula blanco. Entonces la cadena pesada transporta y la cadena ligera ejecuta. El mecanismo general de entrada es que primero se unen los receptores en la unión neuromuscular. Esa unión desencadena endocitosis mediada por receptores. La membrana celular se hunde alrededor de la toxina y forma una vesícula que la atrapa dentro de la célula. Esta vesícula, que es el endosoma, se acidifica y el ácido del pH provoca que la toxina cambie de forma. Se despliega parcialmente y esto permite que la cadena ligera pase al citosol. Ahí la cadena ligera corta proteínas específicas que se conocen como SNAR. Las proteínas SNAR son la clave de todo el mecanismo, porque estas se encargan de fusionar la vesícula sináptica con la membrana de la neurona y así poder liberar el neurotransmisor. Estas proteínas son 3, la sinaptobilirubina, que está en la vesícula, y la SNAP25 y sintaxina, que están ambas en la membrana de la neurona. Estas, cuando se unen, la vesícula se fusiona y libera su contenido. Si la toxina corta cualquiera de las 3, entonces el neurotransmisor, ya sea acetilcolina, GABA o glicina, se queda atrapado adentro. Entonces la neurona no es que se esté muriendo, se esté atacando, sino que se quedó muda, digamos. ¿Y cómo cambia cada toxina? La toxina botulínica, BUNT, actúa y se queda en la unión neuromuscular, y ahí impide la liberación de acetilcolina, haciendo la parálisis flácida local. La toxina tetánica, la TNT, no se queda ahí. Una vez que se internaliza, se transporta de vuelta al cuerpo celular de la neurona a lo largo del axón por transporte retrógrado.
El transporte anterógrado es cuando se transportan los materiales desde el cuerpo celular hacia la terminal. Y el transporte retrógrado es lo mismo pero al revés. Cuando llega el cuerpo celular a la médula espinal, la toxina atraviesa la sinapsis y se transporta hacia las interneuronas inhibidoras del sistema nervioso central, las neuronas cuya función única es liberar GABA y glicina para calmar a las neuronas motoras. Y ahí bloquea esa liberación al cortar las NAR. Y esto resulta con los espasmos sostenidos. Entonces el botulismo sería un ataque directo a la unión neuromuscular y el tétanos sería la que viaja por el sistema nervioso central y sabotea los frenos desde adentro. Por eso el tétano genera hiperactividad motora generalizada y el botulismo genera una debilidad. La unión de esta toxina es irreversible, por lo que la recuperación depende de que el organismo forme nuevas terminales axonales desde cero, que es un proceso lento. Clostridium tetani es un bacilo gram positivo anaerobio esporulado y móvil. Sus esporas son esféricas y terminales, lo que le da el aspecto de palillo de tambor. Produce dos toxinas, la tetanolicina, que disuelve los glóbulos rojos, pero no es muy importante acá, y la tetanoespasmina. Esta es una neurotoxina termolábil que se destruye con el calor y se codifica por un plasmio no conjugativo, o sea, un pequeño fragmento circular del material genético que se separa del cromosoma principal. Y en este caso no se puede transferir de una bacteria a otra por conjugación, o sea, donde las dos bacterias se conectan y una le pasa el material genético a la otra. Entonces, acá una cepa sin el plasmio nunca podrá volverse toxigénica por esta vía. La tetanoespasmina se sintetiza como un solo péptido, que se escinde en cadena ligera y cadena pesada, y sigue el mecanismo general que ya ahorita explicamos. Viaja por transporte retrógrado hasta el sistema nervioso central y ahí escinde a la sinaptobrevina en las interneuronas inhibidoras, y así impide la liberación de GABA y glicina. Se adquiere por infección de heridas con las esporas, que la mayoría de los casos aparecen a los 14 días. No se transmite de persona a persona. Se previene con las vacunas de toxoide tetánico, que es la misma toxina que se modificó para perder su toxicidad, pero para conservar la forma que el sistema inmune puede reconocer y así genera la inmunidad activa. Quienes se recuperan del tétanos no adquieren inmunidad natural, porque la cantidad de toxina necesaria para enfermar es muy pequeña y no alcanza a generar una respuesta inmune protectora. Existen varias presentaciones del cuadro clínico que podemos ver. El tétano generalizado cursa con espasmos musculares generalizados y afectación del sistema nervioso autónomo en los casos más graves, con arritmias cardíacas, fluctuaciones en la tensión arterial, sudoración profusa y deshidratación. El tétano localizado presenta espasmos limitados a un área cercana al sitio de infección primaria, y el tétano neonatal afecta principalmente al muñón umbilical, por ejemplo cuando se corta el cordón con instrumentos no esterilizados, y tiene una mortalidad muy elevada. Los signos clínicos clásicos son la risa sardónica, que sería una muesca sostenida y espasmótica de los músculos faciales, que lo pueden ver en la foto, y se produce porque estos músculos ya no reciben la señal de relajación de las neuronas inhibidoras. Vemos también el trismus o trismo, que es la incapacidad de abrir completamente la boca por una rigidez de los músculos de la mandíbula, que sería mandíbula trancada, y suele ser los primeros síntomas en aparecer. El epistóstonos es la postura normal donde el cuerpo se arquea hacia atrás, con la cabeza y los talones doblados, la espalda arqueada, que se produce por la contracción simultánea y descontrolada de los músculos extensores de la espalda. Los síntomas autonómicos se explican porque al perderse el control inhibitorio del GABA y de la glicina, el sistema simpático queda hiperactivo sin nada que lo frene, mientras que el sistema parasimpático, lo que nos reposa y ayuda a la digestión, normalmente ayudaría a equilibrar esta respuesta. Entonces, la tetanoespasmina inactiva las proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores glicina y GABA, los inhibidores, generando una actividad sináptica excitatoria completamente descontrolada de las neuronas motoras, lo que se traduce en la parálisis espástica que caracteriza toda la enfermedad. El Clostridium botulinum es el agente del botulismo y tiene unas necesidades nutricionales muy exigentes. Existen 7 toxinas que son antigénicamente diferentes. Se asocian a la enfermedad humana principalmente los tipos A, B, E y F. El cuadro clínico es la debilidad muscular con parálisis flácida, simétrica y descendente. Entonces empieza desde la cara y baja progresivamente por el cuerpo. La toxina forma complejos con proteínas protectoras no tóxicas, que durante su paso por el tubo digestivo la protegen tanto del pH ácido del estómago como de las proteasas digestivas que normalmente la destruirían como a cualquier proteína extraña que comemos. Tengan en cuenta que esto no es relevante para la toxina tectánica porque esto nunca pasa por el sistema digestivo, sino que entró directamente por la herida. Estas interacciones dependen del pH, son estables al pH de 6.5, que es ligeramente ácido, pero se descomponen a pH de 7.5, que es más neutro, como en el intestino delgado. Se libera la toxina justo cuando llega al intestino, donde finalmente puede ser absorbida hacia la circulación. Como ya vimos, esta neurotoxina permanece en la unión neuromuscular,
Su endopeptidasa inactiva a las proteínas que regulan la liberación de acetilcolina y como la contracción muscular necesita obligatoriamente a la acetilcolina, entonces resulta en una parálisis flácida, que en casos graves puede llegar a parada cardiorrespiratoria si compromete los músculos respiratorios. Se adquiere más que todo por vía alimentaria, por ingestión de la toxina ya preformada y activa en las conservas mal esterilizadas o en los enlatados caseros, donde el ambiente sin oxígeno dentro del envase sería perfecto para el Clostridium. Cursa con una visión borrosa, boca seca, estreñimiento y dolor abdominal que evoluciona a la debilidad bilateral descendente. En los niños se suele dar por el consumo de esporas, no de la toxina ya formada. Un muy buen ejemplo de esto es el consumo de miel, donde ésta puede contener esporas del Clostridium botulinum que germinan dentro del intestino inmaduro del bebé, algo que no ocurre en el intestino del adulto porque ya tiene una flora bacteriana competitiva protectora. Entonces por esto no se recomienda dar miel a lactantes menores de 1 año. Los síntomas iniciales son inespecíficos como estreñimiento y llanto débil. También puede entrar por heridas, que es cuando las esporas contaminan una herida y germinan directamente el tejido lesionado y producen una toxina ahí mismo. Tienen un periodo de incubación más largo y menos síntomas digestivos, porque la toxina acá nunca pasa por el tubo digestivo. O también se puede adquirir por inhalación, que no ocurre de forma natural, sino que usualmente es por armas de bioterrorismo, donde se dispersa la toxina en aerosol y entonces los síntomas se dan de inicio súbito con una muy elevada mortalidad. Los signos característicos son la ptosis, que es el párpado caído, y la diplopía, la visión doble, porque los músculos oculares, los que son pequeños y sensibles, suelen ser los primeros en afectarse. Para el tétanos, el diagnóstico es principalmente clínico, porque el cultivo de Clostridium tetani es muy difícil. Un truco de laboratorio que se usa para mejorar las probabilidades es que se somete la muestra a calentamiento antes de sembrarla, con el objetivo así de eliminar la flora que no forma esporas. Entonces así se deja sobrevivir solo las esporas resistentes de Clostridium y se aprovecha la resistencia térmica que ya conocemos. El tratamiento usa 3 mecanismos. Primero, de monoglobina específica, que son anticuerpos ya fabricados que se inyectan directamente. Esto sería una inmunidad pasiva porque el propio cuerpo del paciente no tuvo que fabricarlos. Y así se neutraliza la toxina que todavía circula libre. Se usan las benzodiazepinas que potencian el GABA y compensan el bloqueo, y así se tratan los espasmos. Y se usa el labetalol y el sulfato de magnesio, que sirve para la hiperactividad simpática. La mortalidad es variable entre el 8 y el 60% según la gravedad y el acceso a los cuidados intensivos, especialmente la ventilación mecánica cuando los espasmos comprometen a la respiración. Para el botulismo, el diagnóstico se basa en la historia clínica y el examen físico, seguido de confirmación de laboratorio, la detección de la toxina en suero, en heces o en alimentos sospechosos o un cultivo de Clostridium botulinum. Un dato es que el botulismo en ocasiones se diagnostica equivocadamente, porque se suele confundir con un accidente cerebrovascular con síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que también causa parálisis progresiva, o también con miastenia graves, que es otra enfermedad de la unión neuromuscular, pero de origen autoinmune. Todas estas causan debilidad neuromuscular que tenemos que aprender a diferenciar. La antitoxina se administra lo antes posible tras el diagnóstico clínico, porque su administración temprana reduce la mortalidad, pero solo neutraliza a la toxina que todavía está circulando libre en sangre, no a la que ya se unió a las terminales nerviosas. Por eso la urgencia. Se requiere frecuentemente tratamiento de apoyo, especialmente ventilación mecánica durante semanas o meses, mientras el cuerpo regenera sus terminales nerviosas dañadas. Los antibióticos no son necesarios, excepto en el botulismo de heridas, donde sí hay una infección bacteriana activa que hay que combatir. La mortalidad está entre 5 y 10% y existe una vacuna contra el botulismo, pero que se usa en muy pocas ocasiones y se reserva casi exclusivamente al personal de alto riesgo, como los investigadores de laboratorio que trabajan directamente con la toxina. Ahora cambiemos a las infecciones fúngicas del sistema nervioso central. Estos hongos suelen ser muy silenciosos. Los hongos son células eucariotas que tienen un núcleo definido, mitocondrias y otros compartimientos internos, que son iguales a nuestras propias células. Esto lo diferencia de las bacterias, que son procariotas, células mucho más simples. Y precisamente por parecerse tanto a nosotros, es más difícil que nuestro sistema inmune los identifique. Y también es más difícil diseñar antifúngicos que no dañen también las células humanas, que es un problema que no tenemos con los antibióticos. Su pared celular está hecha de quitina y glucano, y su esterol de membrana es el ergosterol, mientras que nosotros usamos el colesterol, acuérdense. Esta diferencia es precisamente el blanco de muchos antifúngicos. Morfológicamente hay 2 formas. Las levaduriformes, que son unicelulares, se reproducen por gemación y forman una protuberancia que crece hasta separarse. Y las filamentosas, que son pluricelulares y forman hifas, las estructuras tubulares largas que se agrupan formando el micelio. El pseudomicelio es una cadena de levaduras que no terminaron de separarse, pareciéndose a un micelio sin serlo totalmente. Hay 4 categorías de la micosis. Las superficiales se limitan a piel,
uñas y cabello, no son invasivas. Las cutáneas y subcutáneas, como la dermatofitosis, entran por heridas. Las endémicas son típicas de zonas geográficas específicas y pueden dar enfermedad sistémica. Y tenemos las oportunistas, que aprovechan el sistema inmune debilitado. Estas son candidiasis, aspergilosis, criptococosis o mucormicosis. Hay un concepto clave que es el dimorfismo, en la capacidad de algunos hongos de crecer en forma filamentosa a temperatura ambiente, o sea de 20 a 25 grados, pero que se pueden convertir en otra forma dentro del tejido infectado y se adaptan allí a la temperatura corporal. La regla general es que es filamentoso afuera y levadura a 37 grados centígrados dentro del cuerpo. Esto se puede aplicar para histoplasma, para blastomyces y para coccidioides. Coccidioides es una excepción parcial porque se transforma en una esferula con endosporas en vez de levadura. Y acá hay una excepción que confunde a todos. Cándida funciona al revés. Esta vive normalmente como levadura en nuestro cuerpo sin causar problema y se transforma en la forma filamentosa, un pseudomicelio o un micelio verdadero cuando hay algún desequilibrio en el pH o en el ambiente donde está viviendo. Y así es la transición en la que se asocia a su capacidad invasiva. Todavía hay una excepción dentro de esta excepción, la Candida auris, que hace justo lo contrario de la propia familia y entonces esta se presenta predominantemente en una forma filamentosa. Hay una correlación útil entre la estructura del hongo y el tipo de daño que produce en el sistema nervioso central. Las levaduras tienen una gran afinidad por la meninges. Esto significa que la manifestación más característica es la meningitis fúngica, especialmente en personas con inmunodepresión, pero también pueden producir abscesos cerebrales e infartos cerebrales, pero es mucho menos frecuente. La cándida en el sistema nervioso central puede causar tanto meningitis como abscesos cerebrales, porque suele llegar al cerebro por la sangre, especialmente en pacientes hospitalizados con catéteres o inmunodeprimidos. Y esta prácticamente no produce infartos cerebrales porque no invade los vasos sanguíneos con la misma intensidad que otros hongos. Las hifas verdaderas como Aspergillus poco frecuentemente causan meningitis, pero los abscesos cerebrales son mucho más comunes. Estas sí producen infartos cerebrales porque al invadir los vasos puede formar trombos y obstruir la circulación sanguínea, ocasionando así isquemia y necrosis del tejido cerebral. La lógica de esta tabla tiene mucho sentido si piensa en el tamaño y la forma de cada estructura. Las levaduras son pequeñas, redondeadas e individuales, y entonces son capaces de flotar libremente y dispersarse ampliamente por el líquido cefalorraquídeo, y así favorece los cuadros de meningitis difusa que se reparten por todo el espacio subaracnoideo. Las hifas verdaderas, en cambio, son estructuras largas, rígidas y filamentosas, que crecen literalmente atravesando los tejidos. Así tienen la capacidad de invadir directamente las paredes de los vasos sanguíneos, produciendo la trombosis y los infartos cerebrales. Casi todos estos hongos son oportunistas. Cada una tiene su población de riesgo característica, que casi siempre se relaciona con algún tipo de inmunosupresión. Cándida se asocia a trauma, cirugía o uso de catéteres. Cryptococcus se asocia a VIH y a uso crónico de esteroides. Histoplasma a VIH y a ocupaciones que implican remover tierra o guano, como la espeleología o la agricultura. Aspergillus a la neutropenia y a trasplante de médula ósea también. Y mucor, un hongo que es muy agresivo, se asocia clásicamente a la cetoacidosis diabética, porque acá el ambiente ácido y rico en glucosa favorece su crecimiento. En todos los casos, la idea central es la misma, que un huésped con las defensas intactas normalmente no tendría por qué preocuparse sobre estos hongos como si fueran una amenaza. El Cryptococcus neoformans tiene su hábitat en el suelo rico en guano de aves, y este se adquiere por inhalación. Su cápsula polisacárida inhibe la fagocitosis y produce melanina, que la protege del daño oxidativo de las células inmunes. Esta se asocia fuertemente a VIH. La meningitis criptococócica es una de las causas más importantes de la muerte relacionada a SIDA en todo el mundo. Se diagnostica con la tinción de tinta china o con el antígeno criptococócico en sangre. La cándida ya vive normalmente en nuestra mucosa gastrointestinal y vaginal, en la piel y en las uñas, y acá no causa ningún problema. Se infecta por la translocación gastrointestinal cuando logra atravesar la pared del intestino y llegar a la circulación, o por catéteres intravasculares contaminados, que le dan una vía directa hacia la sangre y aprovecha a transicionar de levadura a hifa para así volverse invasiva, y además las proteasas y fosfolipasas que le ayudan a degradar el tejido. El Aspergillus se adquiere por inhalación de conidios, que son las esporas reproductivas muy pequeñas y que están abundantes en el aire. Se une a las proteínas del huésped como el fibrinógeno y la laminina para anclarse, invadir, y produce catalasa, que es la enzima que le protege de los mecanismos oxidativos que usan nuestras células inmunes para destruirla. Su naturaleza filamentosa le da la capacidad de invadir directamente las paredes de los vasos sanguíneos y diseminarse por émbolos, produciendo así infartos hemorrágicos extensos cuando alcanza al parénquima cerebral, lo que es muy mal pronóstico. El Histoplasma capsulatum tiene su hábitat en el suelo rico en guano de aves y de murciélagos. Es endémico en gran parte de Latinoamérica.
Se inhala y sus conidios se convierten en levaduras dentro de los propios macrófagos que deberían estar destruyéndolo. Y sobreviven ahí porque modulan el pH del compartimiento donde están atrapados y también captan el hierro y el calcio para poder crecer. Paracoccidioides brasiliensis tiene su hábitat en el suelo y la vegetación de Centro y Sudamérica, y tiene un patrón en particular. Sus levaduras pueden permanecer en estado de latencia dentro del cuerpo, incluso hasta 40 años antes de reactivarse. Y los hongos de matiáceos son capaces de sintetizar melanina, lo que le da un aspecto oscuro, marrón o negro. Producen feoifomicosis, que son infecciones que generalmente afectan a la piel y los tejidos vecinos. Especies como Cladophillophora bantiana tienen tropismo particular por el sistema nervioso central y producen abscesos incluso en personas inmunocompetentes, con una mortalidad muy elevada a pesar de que tenemos disponibles antifúngicos de amplio espectro. Al igual que los abscesos bacterianos, como estos abscesos tienden a formar cápsula, puncionar directamente el absceso suele ser la mejor estrategia diagnóstica que usamos en vez de la punción lumbar convencional. Y llegamos a lo último, los parásitos. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive en dependencia a otro, el huésped, y le causa daño. Hay 3 grupos. Los protozoarios son unicelulares. Acá están las amebas, que se mueven con pseudópodos, los flagelados, que tienen colas que baten, los ciliados, que están cubiertos de pequeños pelos, y los coccidios, que son inmóviles por sí mismos. También están los helmintos, que son pluricelulares y son visibles a simple vista. Acá tenemos a los nematos y los platelmintos. Estos últimos se dividen en céstodos, como las tenias y los trematodos, y en artrópodos. Si el parásito ataca desde afuera del cuerpo, se le llama un ectoparásito. Y si ataca desde adentro, entonces sería un endoparásito. Antes de entrar a quiénes son los protagonistas, veamos qué parásito causa qué síndrome en el sistema nervioso central. La meningoencefalitis puede verse a Naegleria fowleri, especie de trypanosoma o de Toxoplasma gondii. La encefalitis granulomatosa, que es un tipo de inflamación crónica donde el sistema inmune forma estructuras para contener al parásito, se asocia a Acanthomeba y a Balamutia pandiliaris. Y las lesiones tipo masa o los abscesos cerebrales se suelen deber a Toxoplasma o a Taenia solum. La meningitis eosinófila, donde acá predominan el líquido cefalorraquídeo y los eosinófilos, se suelen asociar a Angiostrongylus cantonensis y al género de Toxara. ¿Cómo generan el daño? Muchos generan proteasas y fosfolipasas que se liberan cuando el parásito se destruye, sea ya por el sistema inmune o por tratamiento. La migración de larvas por los tejidos como la piel, el hígado o el sistema nervioso central producen cambios inflamatorios de origen inmunitario. El daño no siempre lo hace directamente el parásito, sino la reacción de nuestro propio sistema inmune que lo combate. Estos tienen 2 estrategias de evasión. El mimetismo es cuando el parásito produce antígenos que son moléculas que el sistema inmune reconoce como extrañas, pero que imitan a lo propio del hospedador, entonces se hacen pasar por el tejido normal del cuerpo. Y el enmascaramiento es cuando adquieren las moléculas propias del hospedador y las pega a su superficie para ocultar su lugar antigénico. Entonces sirve como un disfraz que se hace de las mismas piezas del propio huésped. Ambas estrategias evitan que el sistema inmunitario la reconozca al parásito como una amenaza real. Además, la patogenicidad depende de factores como la dosis infecciosa, la penetración de barreras anatómicas, la unión de receptores específicos y la replicación dentro del cuerpo. Taenia solum es un céstodo del cerdo, con su cuerpo en forma de cinta. Su cabeza, el escolice, tiene estructuras succionadoras y una corona de ganchos que se fija al intestino. Los segmentos de su cuerpo se llaman proglótides. Acá hay una distinción, que es que el mismo parásito produce 2 enfermedades muy distintas según que se ingiere. La teniasis intestinal ocurre al comer carne de cerdo cruda o mal cocinada con cisticercos. El humano acá actúa como el huésped definitivo. La larva madura hacia una tenia adulta en el intestino y produce proglótides con huevos que salen por las heces. Esta suele ser poco sintomática. La cisticercosis ocurre cuando ingerimos accidentalmente huevos embrionarios, por alimentos contaminados con materia fecal o por autoinfección si las propias proglótides pasan del intestino al estómago. Acá el humano actuaría como un huésped intermediario, el mismo rol que normalmente tiene el cerdo. Los huevos liberan oncosferas que atraviesan la pared intestinal, circulan por la sangre y se convierten en cisticercos en el músculo, en el cerebro, en los pulmones o en los ojos. Los cisticercos se desarrollan en 3 o 4 meses y se pueden alojar en el músculo, en el tejido conjuntivo, en el cerebro, en los pulmones o en los ojos y tienen una viabilidad de hasta 5 años dentro de este tejido. Cuando el cisticerco llega al cerebro, ya hablamos de una neurocisticercosis, que tiene manifestaciones como hidrocefalia, daño en las paredes craneales, convulsiones, hiperreflexia, cefalea crónica y defectos visuales. Y si el compromiso es ocular, puede haber pérdida de la agudeza visual y alteración del campo visual.
Esta enfermedad se suele hacer evidente no cuando el parásito está vivo y escondido en el quiste, sino cuando la larva muere, de hecho, y libera el material antigénico que antes estaba oculto y desencadenando la fuerte reacción inflamatoria, con fuerte mialgias y eosinofilia. El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular, o sea que necesita meterse dentro de una célula para sobrevivir. Lo encontramos en aves, mamíferos y en el ser humano. Su ciclo de vida requiere entender dos tipos de hospedero. El hospedero definitivo es el gato, donde acá ocurre su único ciclo sexual completo, que termina en ovoquistes que el gato elimina por las heces. El ser humano sería el hospedero intermediario, con ciclo únicamente asexual, los taxizoitos. Esta es la forma de multiplicación rápida y activa que es responsable de la infección aguda, y los bradizoitos son la forma de multiplicación lenta, que forma quistes de latencia dentro de los tejidos que son capaces de permanecer dormidos durante años. Se adquiere por contacto con heces de gato contaminadas, por consumo de carne poco cocida que contenía los quistes, por utensilios de cocina contaminados o por frutas y verduras sin lavar. La toxoplasmosis congénita ocurre cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo y el parásito cruza la placenta. La infección en el primer trimestre es la más grave, pudiendo causar aborto espontáneo o parto del feto muerto. Después del primer trimestre, el lactante puede presentar epilepsia, encefalitis, microcefalia, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, retraso psicomotor, coriorretinitis e incluso ceguera. Por eso el tamizaje prenatal para toxoplasmosis es tan importante en muchos protocolos obstétricos. La toxoplasmosis en el adulto inmunodeprimido, acá lo relevante sería la reactivación de la toxoplasmosis latente. El parásito, que estaba dormido en forma de quiste durante años, se reactiva cuando el sistema inmune ya no lo controla y causa una encefalopatía difusa o lesiones expansivas en el cerebro. Es una causa importante de encefalitis en pacientes con SIDA. ¿Cómo logra entrar al sistema nervioso central? Tiene 3 mecanismos. El cruce paracelular es cuando el parásito se propulsa literalmente entre dos células usando los motores de actina-miosina, que es el tipo de maquinaria que usa nuestro propio músculo para hacer la motilidad de deslizamiento. El cruce transcelular es cuando infecta una célula del vaso sanguíneo y se replica dentro y la rompe para salir del otro lado. Y el mecanismo de caballo de Troya se conoce cuando una célula inmune infectada atraviesa la barrera hematoencefálica de forma normal, llevándolo sin saberlo al parásito escondido adentro. Pero ¿por qué el toxoplasma eligió el cerebro como su favorito? Porque ahí los quistes se protegen de los anticuerpos por la barrera hematoencefálica y el cerebro carece del sistema linfático propio que ayudaba al resto del cuerpo a transportar las células inmunes y facilitar la vigilancia. Y también acá hay baja expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las proteínas que las células usan para mostrarle al sistema inmune los fragmentos que hay en su interior. Y así se pueden identificar que si hay pocas es más difícil detectar que anda algo mal. Y las neuronas, a diferencia de otras células cerebrales, casi no reaccionan a las citoquinas inflamatorias, así que no logran generar una respuesta inmune fuerte contra el parásito. Entonces es como que el cerebro es el escondite perfecto. Y cerramos ahora con la más temida de todas, Naegleri fowleri, que se conoce como la ameba come cerebros. Es una ameba con 3 estadios: quiste, que es su forma de resistencia ambiental; la dormida, que es capaz de sobrevivir en condiciones adversas; también está el trofozoito no flagelado, que es su forma activa de alimentación y multiplicación, que se mueve por un pseudópodo como cualquier otra ameba; y también está como trofozoito flagelado, es una forma temporal que desarrolla un flagelo para moverse con mayor rapidez en el agua, aunque no se alimenta en esta fase. Está en todo el mundo, típicamente en cuerpos de agua dulce templada como los lagos y los ríos. De hecho, crece mejor a temperaturas altas e incluso también en la tierra. Un dato importante es que no se encuentra en agua salada, como la de los océanos. Su mecanismo de infección es que al nadar o bucear, el agua puede entrar por la nariz con cierta fuerza, y ahí los trofozoitos penetran la mucosa nasal y migran hacia el cerebro por los nervios olfatorios, atravesando la placa cribiforme por donde normalmente pasan los nervios, y la ameba aquí aprovecha como puerta de entrada directa. Causa la meningoencefalitis amebiana primaria, que normalmente se da en personas previamente sanas. La infección requiere que el agua entre específicamente por la nariz. Tragarla no sería el mismo riesgo porque el ácido gástrico la destruiría fácilmente. Y con esto terminamos esta clase de microbiología del sistema nervioso. Aprendimos mucho y quiero que se lleven que cada microorganismo tiene una estrategia distinta para llegar al órgano que está mejor protegido del cuerpo humano. Y entender esta estrategia, o sea, su ruta de entrada, su mecanismo molecular, los blancos específicos que tiene, es lo que nos permite reconocer y entender las enfermedades, no memorizar todo lo que hemos visto. Si les gustó el repaso, no olviden darle like, suscribirse y dejarme en los comentarios qué quieren que veamos después. Cuídense, recuerden lavar bien toda su comida, tener mucho cuidado de cocinar y vacúnense contra el tétanos también. ¡Chao!